Buenas noches, buenas noches, amigos, amigas, bienvenidos. Esta noche tenemos el privilegio de contar entre nosotros con la presencia de Ángela Hernández, destacada escritora dominicana y autora del libro Charamicos, en el cual hemos puesto la mirada y el corazón en estas últimas semanas. Disfrutaremos esta obra llena de personajes que hablan caminando y lo haremos con la complicidad de quien lo escribiera para agitar nuestra imaginación, llevándonos a tantos lugares y personajes cargados de fuertes emociones, gracias al sintiente arte de escribir de la autora. Ahora yo voy a solicitarle a Yulisa, nuestra anfitriona, que en nombre de todos le dé la bienvenida a Ángela. Yulisa, te voy a dar 10 minutos para que hagas eso. Esos 10 minutos serán muy pocos, pero me haré un esfuerzo. Pues les pido primero que recuerden de silenciar sus micrófonos para que nuestra anfitriona no le moleste los ruidos en nuestras casas. Y tengo para ustedes algo que encontré en internet, una, vamos a ver si... 13ª Feria del Libro y 10ª de Tecnología Educativa. Semblanza. Ángela Hernández Núñez. Cuentista, novelista y ensayista. Premio Nacional de Literatura 2016. Nació en Buenavista, Carabacoa, República Dominicana. Hija de Eloy Hernández e Irene Núñez. Madre de 4 hijos: Carolina, Aurora, Cristabel y Giordano. Graduada con honores de Ingeniería Química. Apasionada del cine y la fotografía. Textos de su autoría se han traducido al inglés, francés, italiano, islandés, bengalí y noruego, incluyéndose en importantes antologías. Es Premio Cole de Novela Corta a la novela Mudanza de los Sentidos 2001. Premio Anual de Cuentos 1997, otorgado por la Secretaría de Estado de Educación y Cultura al libro Piedra de Sacrificio. Premio Anual de Poesía 2005, otorgado por la Secretaría de Cultura al libro Alicornio. Y Premio Anual de Cuento, Ministerio de Cultura 2012, al libro La Secta del Crisantemo. Dirigió la revista literaria Sin Esquema. Es miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua. Integrante del Consejo Nacional de Cultura 2004-2010. Desde muy joven se ha destacado en la defensa de los derechos humanos y civiles, con énfasis en las mujeres. Sus fotografías se han expuesto en Santo Domingo y Santiago, 2007, en Pabellón El Frignano y en Roma, 2008, en la Muestra Poética del Onimio, junto al fotógrafo italiano Attilio Aleotti. En el año 2006, coordinó el concurso de fotografía La pobreza no cae del cielo, auspiciado por Oxfam Internacional. En mayo de 2012, el Banco Central de la República Dominicana publicó su libro de poesía e imágenes, Oniria. Como corresponsal de FemPress, Red Latinoamericana de Comunicación, cubrió los eventos internacionales. Primera Conferencia Mundial de la Mujer, Nairobi 1985, para el periódico Nuevo Diario. Cumbre de Derechos Humanos, Viena 1992, FemPress. Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 1995, para FemPress e Interpress Service, IPS. Durante cerca de 10 años, formó parte del cuerpo docente del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue cofundadora del Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer. Durante más de 3 lustros, se dedicó principalmente a labores de organización y educación en comunidades rurales y barrios de Santo Domingo. Ha trabajado en calidad de consultora en materia de género, desarrollo, educación, planificación y medio ambiente, para organismos de cooperación internacional y asimismo para un alto número de organizaciones de la sociedad civil dominicana. Entre los reconocimientos recibidos:
Premio a la Excelencia Profesional en el área de literatura, otorgado por la Presidencia de la República año 2000. Declarada como hija distinguida del municipio de Jarabacoa. Declarada como hija distinguida de la provincia de La Vega. Declarada por la Alcaldía de la Ciudad Huésped de Honor, Cali, Colombia. Distinción en su calidad de poeta por la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Para la Universidad Abierta para Adultos, UAPA, es un honor y privilegio dedicar la 13ª Feria del Libro y 10ª Feria de Tecnología Educativa a la narradora y poeta Ángela Hernández Núñez. Le ocupaban todo el tiempo y Ángela se dedicó, hizo como pocos y pocas escritoras en nuestro país a vivir de su escritura principalmente, ¿no? Y escribe desde hace quizás 36 años, ha ganado 2 veces el premio al cuento dominicano, ha ganado el premio Cole, ha ganado, como ya dije, el Premio Nacional de Literatura por toda su carrera, ha ganado, bueno, el Caunabo, o sea, ha sido una persona cuyo trabajo está reconocido y nos regala en una segunda edición Charamicos. Charamicos, una novela que se tiene que leer con asombro, con un asombro y sobre todo mi generación, yo tengo 55 años, 50 y cuántos, 52 años, todavía lo puedo decir, y en esos momentos donde transcurre la novela, yo era apenas una muchachita, una bebé, nacida ¿verdad? Apenas sabía hablar, ¿no? O caminar. Y todos estos hechos ocurren y particularmente crecí ajena al peso, a la importancia quizá que socialmente y espiritualmente para nuestro pueblo tuvieron estos acontecimientos. Sin embargo, sí nos enseñaron a admirar el mayo del 68, la primavera de Praga, Woodstock, sin decirnos que aquí los 7 días con el pueblo fue algo similar, y nos enseñaron a ver con ojos de admiración todos esos movimientos estudiantiles, llorar a Tlatelolco, ¿no? Y esas matanzas. Sin embargo, aquí nosotros teníamos, no estábamos ajenos ni de espalda a esa historia mundial. Estábamos realmente viviendo lo que de alguna forma lo que todo el mundo todo el globo estaba viviendo como parte de un proceso. Y Ángela reescribe Charamicos, la reedita, la amplía. Yo espero que también un poco nos hable de eso. Y les recuerdo así rápidamente que le daremos a Ángela un tiempo para exponer lo que ella quiera. Yo le he dicho, habla de lo que tú quieras, pero habla de la génesis del libro, empieza por ahí, porque todos queremos entender cómo surge la semilla, ¿no?, de esta historia. Luego Pilar pues va a leer las preguntas y los comentarios que hemos ido enviándoles por el chat. Y ojalá que queden unos minutos también para levantar los micrófonos y hacer comentarios sobre Ángela y preguntas, ¿no? Pues yo los dejo dándole la bienvenida, agradeciéndole infinitamente que haya respondido a esta invitación a nuestra querida amiga y admirada Ángela Hernández. Bienvenida, Ángela. Buenas noches, gracias, Yulisa.
y gracias a todo el grupo que está aquí reunido esta noche. Para mí es un verdadero placer conversar con ustedes de esta obra mía, que para mí es la última y tal vez no sé si la más importante, pero importa mucho esta novela para mí. Desde el punto de vista literario, desde el punto de vista histórico también. Bueno, Yulisa me dijo ahí entre nuestros diálogos que si podía hablar de la historia, de por qué escribí Charamico. Yo he pensado muchas veces que si hubiese sido ahora que empiezo a escribir Charamico, posiblemente no hubiera escrito esa novela. O sea, yo la escribí en el momento que debía escribirla. Y es una novela que si hay algo misterioso e indescriptible en el proceso creativo, yo lo he vivido con Charamico, porque fue como si fuera un mandato a escribirla. ¿Un mandato de quién? ¿De dónde? De lo inefable, de la combinatoria de variables del mundo, de la vida, no sé, pero eso fue como un mandato y se conjugaron todas las variables para que yo escribiera esa novela. Empezaba el siglo XXI cuando yo entendí que podía escribir novelas, porque ya mis hijos estaban grandes. Los mellizos, los más pequeños, tenían 16 años. Y antes, pues, era imposible sentarme a escribir una novela larga. Escribí Mudanza de los Sentidos, con una novela de 120 páginas, pero ya una novela larga, como Charamico, eso es otra cosa. Es una suerte de esclavitud escogida. Bueno, ¿qué pasó con los primeros intentos que hice? Bueno, los tiré al zafacón. Vino el 2002, la muerte de Joaquín Balaguer, que había sido, ¿verdad?, un personaje que gravitó en la política dominicana y en la historia dominicana por casi un siglo, ¿no? Y de una manera muy influyente. Y cuando yo escuché las declaraciones a raíz de ese fallecimiento, empecé a sentir una suerte de extrañamiento. Para empezar, personas que habían estado presas por sus ideas y por las cuales en la universidad nos manifestábamos y corríamos el riesgo hasta de perder la vida, o esa persona de pronto, Balaguer era un paladín de la democracia, y algunas de las esquelas del país me dejaron totalmente perpleja. Era mucho más objetiva, fue mucho más objetiva la esquela que hizo el New York Times. Era más equilibrada y más objetiva realmente, ¿no? Entonces yo sentí una profunda inquietud por la historia. ¿Qué es lo que realmente sabemos del pasado? Empecé a darme cuenta en esa reflexión de que no hay una historia, de que hay muchas historias, de que las historias son siempre interpretaciones y que están también marcadas por las pasiones, las emociones y las motivaciones profundas de los que la escriben. Y en muchos casos, la historia que conocemos, qué sé yo, Alejandro Magno creo que era que llevaba su propio historiador, o sea, las batallas y todo lo que conocemos lo escribía su historiador, ¿no? Y así mismo uno se pone a pensar, por ejemplo, la historia de la colonización de América. Yo he conocido más a través de las novelas sobre colonización de América que a través de la historia. Entonces, llego a la conclusión de que en un presente hay casi infinitos universos. El dicho popular de que cada cabeza es un mundo es muy real. O sea, la historia va a depender mucho de quiénes la escriban, de cómo la escriban, de la memoria que tengan o que no tengan, de las experiencias vitales, incluso si no lo han vivido, qué ha sido el lugar que le ha tocado en la sociedad, qué tipo de experiencia ha tenido.
Entonces fue cuando yo decidí que iba a escribir Charamicos. Tenía 2 cuadernos, 2 mascotas de apuntes de los años 70. Son tal vez mi primera, cuando llegué a Santo Domingo, escribía una suerte, no lo puedo llamar diario, pero eran las impresiones más intensas que yo iba recibiendo. Yo venía de Jarabacoa y caigo en una universidad que está en plena ebullición con todo lo del movimiento renovador, con los años de posguerra, con la ocupación norteamericana de hacía solamente 2 o 3 años. O sea, el país está en ebullición y la universidad era el centro prácticamente de esa ebullición. Yo vengo de Jarabacoa y caigo en este mare magnum. Y entonces pues anotaba mis impresiones. Al no poder entenderlas y descifrarlas, muchas las anotaba. Tenía 2 mascotas. Una de ellas se me perdió en un lance personal y otra la conservaba. Entonces, en esa mascota, un historiador ha dicho que uno de las hallazgos para él de la novela es el lenguaje de época. Cómo se rescata el lenguaje de época, por ejemplo, de la izquierda, el lenguaje de la universidad, el lenguaje popular, lo que se leía en ese tiempo, lo que se escuchaba, las canciones, las músicas que se escuchaba, etcétera, ¿no? Entonces, mucho de eso se deben a esos apuntes. Pues cuando yo empecé a escribir en 2003, Charamicos, en medio de todas mis obligaciones, que siempre han sido muchísimas, no vienen a cuento contarlas, pero siempre he tenido una multitud de compromisos y de obligaciones. Y yo no sé si eso es característico de todas las escritoras, pero evidentemente que tiene que ver con cómo escribimos. Entonces, en ese año, en el 2002, yo empecé a hacer anotaciones y con la intención de escribir la novela de ese periodo. Y a mí me llaman, que debería ser como en marzo o en abril, recibo una llamada de Lady House, una colonia de escritores y artistas y músicos de Estados Unidos, que me dicen que ellos tienen una beca para un escritor o escritora dominicana y que me ha recibido varias recomendaciones y que entonces me están invitando a que yo vaya a una estadía en esta colonia. Yo le digo, mire, pero yo no sé suficiente inglés, es un problema. Y me dice, no, pero eso no es ningún problema porque tú vas a estar escribiendo, ahí se va a escribir y nadie le va a pedir cuenta de lo que has hecho, ¿no? Y yo le digo, y me dice, solamente tienes que pagar el pasaje aéreo. Y yo, no, bueno, yo no puedo pagar pasaje tampoco. Y me dicen, no, pero te vamos a pagar el pasaje también. Y yo digo, bueno, ¿cómo yo puedo decir que no? Después yo me enteré que una persona, no sé si era dominicano o extranjero, que tenía una casa en Cabarete, había aportado dinero a Lady House y puso como condición que ese año invitara a un escritor o escritora dominicana. Pues me tocó a mí la lotería y yo arranqué para Lady House en mayo y les cuento lo que es estar dedicado a escribir. Pero yo envidio a los hombres y también a las mujeres que tienen su estudio y que se pasan escribiendo. Para mí fue aquello una experiencia descomunal. Yo en 7 semanas escribí 400 páginas. Yo escribí Charamicos y leí libros y compartí y fui a las actividades y caminaba todas las tardes a las 6. Hacía 3 tandas de trabajo. Una por la mañana, después uno iba y comía. Una en la tarde, después íbamos y cenábamos todos juntos, era el momento de compartir. Y cuando yo regresaba después de la cena, hacía otra tanda. Y los personajes no me soltaban. Si intentaba dormir, seguían hablando. En mi cabeza tenía que levantarme a seguir. Yo escribí 400 páginas en esas 7 semanas. Y le voy a contar una anécdota. Bueno, yo llevé unos apuntes, como le dije, y llevé aquella libreta. Le voy a decir lo que pasó con esa libreta. Era tiempo relativamente reciente después de lo del 9/11 de Estados Unidos, ¿verdad? De la explosión de las
de las torres y de la iniciada la guerra en Irak y la invasión de Irak. Y entonces había una polarización total en la sociedad norteamericana. Nosotros ahí estábamos, dos escritores de países todos distintos, yo era la única latina. Después llegó Angie Cruz, la de la novela dominicana, que ahí nos conocimos y nos hicimos buenas amigas. Y había una puertorriqueña, pero que ella se identificaba prácticamente como neoyorquina. Pero después todo era en la India, Suecia, Japón, cada uno de un país distinto. Bueno, hubo un día que en la cena nos dijeron que nos había invitado para una actividad que tiene que ver con el Memorial Day, que se hizo una discusión con el tema de la guerra en la sobremesa. Y hubo uno de los escritores que dijo que no iba, y yo dije, no, pues a mí no me interesa ir tampoco, ¿no? Entonces ocurre que uno de los escritores que estaba allí, no voy a decir ni el nombre ni el país, era el hombre más hermoso que yo había visto en mi vida. Todo, y no era yo, era la administradora de Lady House. Hubo un día que llegó otra persona y me dijo, oye, ¿y es tan buen mozo como fulano? Porque era una persona realmente con una belleza que era imposible pasar por su lado sin mirarla, ¿no? Entonces, yo me hice amigo de él porque llegó su novia a visitarlo y su novia trabajaba en una ONG, fuimos a un camping, no sé, hice como una vinculación con él. De buena primera, él desapareció de la cena. No iba al encuentro de la cena, que era el lugar donde nos encontrábamos siempre, ¿no? Y después de varios días, un día, como al cabo de 5 días, apareció con una barba y rarísimo. Y después se desapareció otra vez. Entonces nos informaron que tenía problemas y yo fui a visitarlo a su habitación, a preguntar qué le pasaba, ¿no? Entonces estaba en un pleno ataque de paranoia y dijo que allá, que le dijo, nosotros estábamos infiltrados por el FBI, por la CIA, por todo el mundo, que nosotros éramos escritores bajo sospecha, todo. Que sí. Bueno, él me hizo un panorama que yo me puse a pensar, bueno, pero tal vez verdad. Me impresionó tanto que yo en la libreta que ella y la metí en un cubo de agua porque yo no, pues si me descubren esta libreta con todos estos cuentos subversivos de la universidad y de las manifestaciones y del antiimperialismo y de todas esas cosas, yo aquí no voy a salir viva. Logró contagiarme y yo metí en un cubo de agua la libreta y la disolví. Pero ya tenía, bueno, ya me recordaba de los del lenguaje de la época y todo eso. Bueno, yo llegué a República Dominicana con mis 400 páginas elaboradas en esas 7 semanas. Orlando Hinoa, de Editora Cole, cuando la leyó, él dijo, no, tenemos que publicar esta novela de una vez. Yo me tomé como un par de meses, la leí otra vez, eliminé unas 50 páginas, se quedó en 350 páginas, y la novela salió publicada ese mismo año. O sea que en cosa de meses, yo escribí la novela y la novela también se publicó. Eso fue en noviembre o diciembre de 2003. Yo no volví a leer la novela porque la mayoría de escritores no nos gusta leer, porque uno empieza a corregirse a uno mismo, ¿no? Y eso es de verdad una tremenda mortificación. Pero, ¿qué pasa? Que 2 o 3 años después yo empecé a escribir lo que yo llamo una novela binaria de charamicos. ¿Qué es una novela binaria? Que es un concepto que yo me he creado porque va conmigo. Por ejemplo, Mudanza de los Sentidos y León de la Fiera Vida son 2 novelas binarias. Se leen independientes, son 2 mundos y se leen independientes, pero comparten, tienen unos vínculos y comparten la misma gravedad, como las estrellas binarias, ¿no? Ustedes conocen las estrellas binarias, así son las novelas binarias. Mudanza de los Sentidos y León de la Fiera Vida. Entonces yo empecé a trabajar una novela binaria de charamicos, que estaba ambientada en un tiempo parecido, pero ya los personajes no tenían esa relación con la realidad como charamicos. Y yo trabajé 2 o 3 años en esa novela.
Cuando yo entendí que la novela tenía una versión bastante acabada, dije, bueno, yo tengo que leer Charamicos porque un criterio es que no se me puede repetir nada, que son novelas binarias, pero no se me puede repetir nada en Charamicos, en esta novela que está en Charamicos. Por tanto, tengo que leer Charamicos. Entonces me puse a leer Charamicos. Cuando empecé a leer Charamicos, había un editor que me había dicho que quería hacer una reedición de Charamicos, y yo le había dicho que sí. Le dije, bueno, déjame leerla, y que yo le voy a modificar algunas cositas. Bueno, pues yo empecé a leer Charamicos, y empecé a sumergirme en Charamicos, y la novela fue otro mandato. Esas cosas pasan. Otro mandato de lo inefable y del misterio de la creación, que yo empecé a leerla. Primero empecé a hacerle algunas modificaciones de detalles, del lenguaje y de esto y de aquello. Y después dije, no, pero no, voy a modificarlo un poco más. Cuando vine a ver, estaba inmersa en Charamicos, y Charamicos se había posesionado, se había apropiado de mí otra vez, se había apropiado, esa es la palabra. Yo tuve que sumergirme en Charamicos y reescribí Charamicos, que no hay dos párrafos iguales. En el Charamicos del 2003, en el de reciente, no hay dos párrafos iguales. Eso es la misma novela y es otra novela. Es otra novela. Para mí es la novela acabada. No soy la única a la que le ha sucedido esto. En la historia de la literatura eso ha pasado. Y siempre nos quedamos con la última versión. O sea, ya no se va a reeditar más la anterior, la de 2003. Esta es mi novela. Está Charamico terminado, con los personajes desplegados, desarrollados. Me dirán, ¿por qué una novela tan larga de 600 y pico de páginas? Bueno, la novela tiene las letras un poco grandes, si ustedes se dan cuenta. Si se pusieran letras más pequeñas sería menor, pero yo soy la que defiendo de que las letras deben leerse con comodidad. Y eso pedí al archivo, en este caso, que fue quien editó Está en silencio, Ángela, no se está escuchando. Ah, pero esto se puso solo. ¿Qué fue? Bueno. Ok, ¿me escuchan ya? Bueno, ¿es una novela histórica? Yo no sé. ¿Es una novela de memoria? No. No, es una novela de imaginación, de memoria, de creación. Una novela es un mundo que se crea, es un universo. Y en el caso mío es novela, lo que se dice polifónica, coral. O sea, hay una cantidad enorme, usted va a encontrar una cantidad enorme de personajes. Quienes escucharon a Elías de esa costa, por ejemplo, él dice que el logro de una novela son los personajes secundarios. O sea, qué tan convincentes, qué tan vivos están esos personajes secundarios y terciarios que a veces pasan, ¿no? Entonces, claro, la novela tiene la referencia histórica de ese periodo, que es un periodo donde van a estar, en términos históricos, van a estar todas mis novelas ahí. Porque es el periodo que a mí me parece súper interesante, que va del 59 al 78. Es un periodo relativamente corto. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de menos de 30 años. 59, 60, estamos hablando de 20, 21, 22 años. O sea, un periodo relativamente corto, pero es un periodo extremadamente interesante en el mundo. Es el periodo de la Guerra Fría, es el periodo del crecimiento del armamentismo, de las amenazas de una tercera guerra nuclear, de las guerras de Vietnam, de los movimientos pacifistas, de las nuevas olas del movimiento de liberación de la mujer, de los movimientos por las libertades civiles. Es un periodo extremadamente interesante, y en el caso de República Dominicana, que salimos de una dictadura, para mí
siguiendo a John Steinbeck, ya lo he dicho, que John Steinbeck dice que un autor debería poder definir su obra en una oración, en una frase, con unas cuantas palabras. Entonces yo digo que Charamico es el relato sobre lo que cuesta un paso hacia la libertad personal, porque es el caso de las protagonistas principales, y de una sociedad, ¿no? Porque salir de una larga dictadura con el encierro cultural, mental y todo lo que eso significa, eso, dice aquí 18 años, menos todavía, imagina. Lo que eso implica a nivel de la psicología, a nivel no, en el ámbito de la psicología, de la cultura, de las familias, de los valores, de las polaridades que se dan, ¿no? Todo eso. Entonces, van a estar ambientadas todas mis novelas prácticamente en ese periodo, que en relación a mi experiencia de memoria son mi infancia y mi juventud. O sea, el periodo que se llama de formación. Por eso, algunos estudiosos que han hecho ensayos sobre mis novelas hablan de que son novelas de formación. Que le dan un título ahí que es alemán, un Bildung, no sé qué cosa. Pero son novelas de formación, porque si ustedes se dan cuenta, estos personajes están en el proceso, los jóvenes, las jóvenes, están en el proceso de formación y están en medio de lo que es el arrastre de época. O sea, ¿qué vale la voluntad? Esa otra pregunta, o sea, ¿qué vale la voluntad individual cuando tú tienes ese arrastre de la historia, ¿no? Que te marca, que define tu entorno, que tus elecciones individuales se ven arropadas por las corrientes y el movimiento de lo colectivo, que va a una velocidad vertiginosa. Entonces, también se ha dicho, yo creo que es verdad, que es una novela que también es un pretexto, el periodo y lo histórico y todo, para ver cuestiones más profundas de la subjetividad de la mujer en la historia, de lo que es la historia misma, de la historia contada, pero a través de los sentimientos, de las pasiones, de la influencia de lo subjetivo, ¿no? Porque a fin de cuentas, una novela también es una construcción de lenguaje. Es una construcción de lenguaje. En este caso, por ejemplo, en Charamico vamos a tener muchos lenguajes. Ustedes se van a dar cuenta que va a haber muchos lenguajes. Está el lenguaje típico de la izquierda de ese tiempo, está el lenguaje de la UAS, de la universidad en ese tiempo, pero está el lenguaje popular, el onírico, lenguaje simbólico del onírico, de las incertidumbres humanas, ¿no? Y entonces, pues, es histórica. Yo sé que se va a tomar como una novela histórica, pero estoy de acuerdo también con quienes dicen que desborda lo de la historia, lo del tiempo. Porque es una novela, es una elaboración, es un proceso de creación. Es una creación con palabras. Entonces yo no sé si se me olvida algo, déjame ver de lo que debería decirle. Bueno, quienes han leído el libro 1984 de George Orwell, saben de que yo estoy hablando también con la preocupación de la historia y la manipulación de la historia por el poder, o sea, y sobre todo por los gobiernos autoritarios que siempre van a tratar de manipular la historia para quedarse con la razón histórica, ¿no?
Manipular la historia implica manipular también a los que hacen la historia. Y hay muchas maneras de manipular, sobre todo, por ejemplo, a los intelectuales y a los escritores, hay muchas maneras de sobornarnos, sutiles. Entonces, para mí, la creación es un ejercicio de la libertad. Y yo lo que más aprecio de ser escritora es que es el ámbito donde yo me siento más libre, donde yo me atrevo. Cuando salió la primera versión de Charamicos, tal vez con un poco de ingenuidad de mi parte, yo andaba hasta con un poco de miedo, porque, ¿verdad? Tendencias extremas que podían identificarse con personajes de los que estaban ahí. Yo pensé que me iban a dar 3 palos en cualquier callejón. Incluso me recuerdo que apareció una hija de un general que habíamos estado juntas en la escuela alguna vez, que de pronto me llama, quería que nos reuniéramos. Y yo me reuní todo paranoica con ella, porque, pero después yo dije, bueno, mira, pasa una de dos cosas. O realmente la novela no causa tales heridas como yo pienso, o abre heridas, o no leen. Que posiblemente ese sea el beneficio. Incluso llegué a pensar, es mejor que lean Charamicos 20 años después, que yo no esté en el medio, ¿no? Porque yo pensaba que iba a ser susceptible de ser atacada hasta físicamente, o sea, o sea, yo pensaba eso, porque, o sea, hay una persona, por ejemplo, que tomó un lápiz y empezó a identificar personajes con personas reales del periodo, de los distintos bandos. Y entonces yo dije, bueno, ojalá que no lean los que pueden sentirse tocados, porque siempre abordar la historia reciente, y cuando estamos hablando de 30, de 40, 50 años, historia reciente todavía, es complicado. Es complicado. Es complicado en un país donde la gente lea, ¿verdad? Donde sale una novela y dice, bueno, de ese periodo, yo tengo interés en ese periodo, la voy a leer, pero aquí no ocurre mucho eso tampoco, desafortunadamente, y no sé si para bien o para mal en este caso. Bueno, pues yo me quedo aquí para que vayamos a las preguntas, pero esta es si es histórica, es una versión. Es una versión, es la versión de esta creadora que se permite toda la libertad posible. Bueno, pues gracias, Ángela, por tu exposición. Ahora, tal como dijimos, vamos a presentarte las preguntas que han sido formuladas por el grupo con anterioridad. Son muchas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Respondo una a una? Exacto, sí, yo creo que Bueno. sería bueno, porque como son diferentes realmente, porque yo traté de agrupar las que fueran más o menos de una respuesta igual, pero hay otras que no. O sea que... Mire, perdón, antes de nada quiero saludar a Luz Nereida, que está aquí, es una académica, editora, ensayista puertorriqueña. Me alegro mucho que esté aquí. Buenas noches. Buenas noches. Un placer. Bueno, pues iniciamos entonces. La primera pregunta que tenemos aquí dice, ¿es una novela basada en hechos autobiográficos o es una novela de ficción basada en hechos históricos? Para mí es una novela. Y una novela es una obra de ficción que se vale de todo. Se vale de lo histórico, de la memoria, de la investigación.
pero en esencia es eso, o sea, una novela, no es autobiográfica por la línea, porque conozco el periodo, lo viví, y parte, porque hay, por ejemplo, todo lo de Liborio, que no se hablaba mucho, pero es toda una línea también, lo de Palmasola, que fue en el 62 y todo eso, pues eso implica un proceso de investigación. Entonces, hay de todo, hay experiencias, hay memoria, hay investigación, pero sobre todo hay imaginación. Por eso digo, es una obra de ficción, una novela. La siguiente pregunta, Ángela. Dice la persona, era muy joven para la época en que escribiste la novela. Me gustaría saber si existieran. ¿Cuáles son los personajes principales en la vida real? Por ejemplo, el hombre brújula, pienso que es Camaño. ¿Y los otros? Sí, bueno, sí hay un conjunto. Las dos principales protagonistas son totalmente ficción, Trinidad y Elcira. Son ficción totalmente, pero luego sí hay una serie de personajes que tienen un referente, que están inspirados en personajes de nuestra historia. El hombre brújula, Camaño, de acuerdo. Aridio Ormelo, Amaury Germán Aristi. Los ciguayos son los que eran los que se llamaban en ese tiempo los comandos de la resistencia. Doña Manuelita, le dejé el nombre a doña Manuelita Aristi, tuve muchas conversaciones con ella y le dejé el nombre porque quería hacerle una suerte de homenaje, lo mismo que a Liborio. Entonces sí hay algunos personajes claves como esos que mencioné. Canelo, el moreno, como dice aquí Yané Valenzuela, sí, el Canelo es el moreno. ¿Y Ormelo? Y Ormelo es Amaury Germán Aristi, Aridio Ormelo. Bien. Y Elcira, perdón, aunque los personajes principales, que son estas dos muchachas, una del Cibao y una del Sur Profundo, pero los nombres también son una suerte de homenaje a Sagra Elcira Díaz y a María Trinidad Sánchez. En ocasiones, el libro hace sentir una especie de angustia, un dolor que parece salir de lo más profundo. ¿Es un dolor de la escritora o simplemente la representación del dolor de muchos? ¿Del dolor de? De muchos. Sí, yo creo que es el dolor de la época, es el dolor de los que están luchando y están siendo derrotados, porque la maquinaria y todo, porque es imposible que con la situación interna que tienen y con la maquinaria, entonces hay el dolor de la represión, el dolor de un tiempo en que están matando personas y reprimiendo, y hay una vigilancia a la ciudadanía. Es el ciudadano, de la película El ciudadano bajo sospecha. Tú eras un estudiante y andabas con libros y ya tú estabas bajo sospecha. Tú decías tales palabras y estabas bajo sospecha. Tenías que cuidar tu lenguaje, tenías que cuidar a dónde tú viajabas. Si viajabas te ponían a un país socialista, te lo marcaban en el sí, por ejemplo, si tú viajabas a Cuba, tenía que hacerlo un arreglo para que no te marcaran el pasaporte, porque luego quedaba fichado para siempre, ¿no? Entonces es el ciudadano que vive bajo sospecha y bajo amenaza. Y por ejemplo, la gamba, que era lo que se llamó la banda colorá, que eso azotaban en los barrios, por ejemplo, y entonces cualquiera tenía el título de comunista. O sea, un estudiante, un sindicalista, un obrero. Había un conflicto también entre los civiles y los militares. Los militares consideraban a los civiles como ellos estaban por encima, eran policías, militares y todo. Los civiles eran algo que si se mataba un civil, bueno, pues qué importaba, ¿no? Entonces sí, hay un dolor, es el dolor que se vive de la represión, de no poder edificar después de la tiranía, no poder edificar una sociedad libre, la guerra, que habían muerto miles de personas también, de ciudadanos, muchas familias estaban enlutadas.
Y las familias vivían angustiadas por los hijos que tenían en la universidad, estudiando. Entonces, todo eso sí, debemos recordarnos de lo que es vivir en una opresión de cualquier tipo, de cualquier signo. Debemos recordarnos eso porque a veces, sobre todo las generaciones nuevas que no vivieron eso, por eso también creo que justifica la historia y las novelas, ¿no? Entonces sí, ese es un dolor, dolor de los personajes y un dolor de la indefensión y de la derrota, de todo. Okay. ¿Cuáles fueron las motivaciones para tomar la decisión de asignar el narrador en primera persona a Trinidad, el omnisciente para contar la vida de Elcira, y un breve pero contundente narrador en segunda persona que le habla a Elcira? El narrador en segunda persona a veces parece ser el padre Erasmo Amir. ¿Quién es este narrador? ¿Por qué este cambio entre narrador omnisciente y segunda persona? Yo particularmente creo que en una novela relativamente larga como Charamico hay que utilizar recursos muy variados para que no se caiga nunca en monotonía, ¿no? Entonces, a mí me gusta, siempre que sea posible, me gusta la combinación de las voces que narran. Y si se dan cuenta, además de esa segunda persona, de ese narrador en segunda persona, a veces cuando está hablando Elcira, que está hablando en primera persona, digo Trinidad, que es el narrador en primera persona, a veces entra a narrar a alguien. Ella le da paso a narrar a alguien, por ejemplo, a Eleonora, la mamá que habla, o a Carmela, la amiga de la mamá, que cuenta, por ejemplo, todo lo de Palmasola, lo cuenta Carmela, pero lo cuenta dentro de la narración en primera persona, ¿no? Entonces, esto se llaman mudanzas, ¿no? Esas mudanzas es algo típico de las novelas modernas. Y entonces, pues sí, yo creo que el de segunda persona pretendo que sea el padre Erasmo Amir, esa segunda persona que va de atrás para adelante, porque él empieza a narrar desde adelante cosas que ocurrieron después, ¿no? Entonces eso también me permite jugar con los tiempos narrativos, pero al mismo tiempo siempre el hecho de Trinidad y de Elcira son de los dos grandes hilos conductores, pues que permiten que todas esas variaciones de un mundo polifónico no se disgreguen, ¿no? Muy bien. Interesante pregunta esa del padre Amir. Sí. Aquí tenemos otra pregunta, Ángela. Escuché decir a Ángela que esta novela trata de los enormes sacrificios de la sociedad para poder dar un pequeño paso hacia adelante, aunque la utopía se encuentre a años luz de distancia. Aunque verdaderamente de eso se trata, también nos deja claro que son muchos más los mártires anónimos y silenciados que aquellos héroes que la historia se encarga de resaltar. ¿Cómo evalúas la revisión de la historia oficial que la historia oficial está haciendo sobre esos acontecimientos? Es muy interesante esa visión. Bueno, se desató el perro de por ahí, de por aquí. Sí, yo en todas mis novelas, los personajes míos no son los personajes famosos ni los personajes relevantes de la historia. Hay siempre una cantidad de personajes populares, de personajes marginados,
porque sí, eso es así. O sea, nosotros, por ejemplo, en 1978 ganó el PRD. La izquierda, vamos a decir, fue derrotada, o el movimiento, todas esas manifestaciones estudiantiles, todos esos sacrificios de estudiantes que murieron y que, miren, hubo una vez en una ocasión, yo sí tengo memoria de cosas muy vivas, que teníamos una manifestación porque habían matado no sé a quién, un sindicalista, y empezaron a bombardearnos desde helicóptero con bombas lacrimógenas y todos nos metimos al alma mater. Y yo no sé cómo de los helicópteros lograron bajar tanto y lanzar bombas lacrimógenas que caían dentro del alma mater y nos estamos asfixiando todos. Eso se armó, eso fue, ahí salió todo el mundo golpeado, porque entonces hubo una estampida por salir, ¿no? Y yo me recuerdo que salimos casi desmayándonos de las bombas lacrimógenas, ¿no? Y yo conocí personas que no están en la historia, ni nadie la va a registrar en la historia, y que murieron en ese tiempo y murieron porque hubiera una democracia real, porque la gente pudiera hablar, porque hubiera libertad de pensamiento, porque hubiera mejor salario para los trabajadores, que siempre... yo conocí campesinos, conocí campesinas, personas que se sacrificaron su vida, sacrificaron sus años mejores. ¿Mm? Y eso no va a estar registrado en ningún lado, porque la historia es la historia de las batallas y de los enfrentamientos bélicos y de las personalidades, de los caudillos, de las personalidades. Esas son las pautas de la historia oficial. Pero como yo le decía, como les decía al principio, hay innumerables historias. Y qué bueno que uno pueda hacer su versión de la historia. Que uno de alguna manera, los que no tienen voz, puedan tenerla en una novela. Exacto. O sea, es cuando damos un paso hacia la libertad, o cuando una sociedad progresa un poquito, es el resultado de una cantidad indefinida de personas. ¿Mm? Cuando la gente dice, por ejemplo, no, para lograr el voto de la mujer en el mundo, pues hay que ver todo lo que pasaron las décadas anteriores, las mujeres del mundo entero, para lograr eso tan elemental que es poder votar en unas elecciones. Entonces a veces no se olvida de que si estamos a alguna altura y podemos levantar la frente, estamos de pie encima de lo que consiguieron muchas otras personas que no tuvieron una vida, porque tener una vida quiere decir no poder tener su familia, vivir tranquilo, trabajar, ser respetado, elegir lo que uno quiera hacer, profesión o lo que sea, ¿no? Tuvieron que renunciar a tener una vida. Por ejemplo, como Amin Abel Hasbun, que es un muchacho que está summa cum laude en la Facultad de Ingeniería, la facultad donde yo estudié. Y que lo matan delante de su esposa y de sus hijos. O sea, un joven. Orlando Martínez, el periodista. En una sociedad donde no hay libertad de pensamiento y de expresión, donde no hay libertad de escribir o de opinar, es una sociedad en la que todos estamos oprimidos, aunque no lo veamos ni lo creamos. Entonces así yo, por eso siempre todos mis personajes, Mudanza de los Sentidos, en Leona, en Charamico, van a ser esos personajes que no van a figurar en la historia. Ok, aquí tenemos otra pregunta. La narradora fluye por los estadios de la vigilia, el sueño, la ensoñación y la memoria, con un sorprendente equilibrio. Es gracias a estas capas de subjetivación de lo onírico y la vigilia que podemos conocer cómo se puede dar en Trinidad la transformación espiritual de una simple joven del campo a una mujer capaz de transformar
sus paradigmas. Cuando llegamos al capítulo donde se encierra por semanas a escribir la historia, podemos colegir que todo lo que hemos leído hasta el momento había sido escrito en esa especie de trance. De alguna manera, para Ángela Hernández, escribir esta novela fue algo típico, fue algún tipo de expiación. Sí. Bueno, me encanta esa lectura, pues así mismo es, o sea, Trinidad en esta ebullición, en este arrastre, en esta lucha por tener una voluntad también individual, se encierra a escribir. Entonces yo quise trabajar esa experiencia catártica de la creación. Y efectivamente, o sea, todo lo que leemos, cuando llegamos a ese punto, nos vamos a dar cuenta que todo lo que leemos está escrito por Trinidad en ese momento. Y si se recuerdan, cuando ella está en la casa del padre Erasmo Amir, que está en la enramada, que la pica una gallina, el pie, que tiene una comisión en el pie del carajo, y que ella en un momento dice, yo podría como escribir la historia, yo podría escribir lo que está pasando, pero si lo escribiera, lo que escogería sería la novela, porque en la novela puedo presentar no solo lo que pasa externamente, sino lo que ocurre internamente. O sea, Trinidad hace esa reflexión en ese momento. Así que es ciertamente muy buena lectora. La que comentó. Mirando en retrospectiva, cada espectadora de primera línea, como espectadora de primera línea que fuiste de alguno de los sucesos narrados, que aunque novelados tienen firme base histórica, y como escritora que estudió y analizó las diferentes doctrinas políticas de la época, teniendo en cuenta también que en mayor o menor grado nuestras generaciones de las décadas 60 y 70 principalmente, nos forjamos ideales situados entre el izquierdismo a ultranza hasta el socialismo más atemperado. ¿Cómo llamar lo que nos hace sentir no totalmente escépticos, pero al menos más aterrizados, ya que nunca nos inclinamos ni a la derecha conservadora ni a la izquierda extremista, que en mi caso particular es más un tema de principios éticos y filosóficos, que no dependen de un sistema de gobierno específico, sino de justicia social y saberse más que humana, habitante de un planeta, partícula de un universo? ¿Puedes darnos a conocer tu sentir u opinión actual sobre estas ideologías políticas? Estoy de acuerdo con esta visión. Y para escribir, ser una trampa uno ubicarse en una ideología o en otra. Uno trata de que los personajes y los acontecimientos sean los que hablen. Pero yo efectivamente creo que de lo que se trata, y más en el mundo de hoy, que tiene complejidades nuevas, hay cantidades de factores que no podemos despachar con una calificación o con una etiqueta. No podemos despachar con ninguna etiqueta. El mundo se ha vuelto extremadamente complejo. Los problemas de antes de alguna manera siguen, pero han surgido nuevos problemas, nuevos desafíos, ¿no? En los últimos 20 años, solamente, vamos a decir en la última década, los cambios a niveles de conocimiento y de comunicación o sea, han sido tan colosales, que todo se ve alterado, ¿no? Todo se ve alterado. Pero hay cosas
que yo digo que no cambian, que son valores que están ahí. Por ejemplo, el de la justicia. O sea, yo me inclino a ver los hechos en concreto. Si vamos a hablar de medio ambiente, vamos a analizar lo que tiene que ver con el medio ambiente. Vamos a ver lo que está pasando en el mundo con el medio ambiente. Vamos a ver lo que está pasando con el calentamiento global. Vamos a ver qué postura tenemos que tener ante eso, cómo se manifiesta el calentamiento global en nuestro país. El tema del agua, si el agua en 10 años, muchos países van a tener una crisis total de agua potable. En 50 o 100 años, los recursos como el petróleo van a ser casi historia. Entonces, la humanidad está abocada a pensar y a resolver situaciones que son críticas para la supervivencia del planeta y para la supervivencia de los seres humanos. Entonces, todo eso yo no lo puedo despachar con una etiqueta. Yo sí creo que hay una inclinación por la justicia, por la libertad, por el reconocimiento de los derechos de las personas y de las comunidades humanas, a vivir y a ser respetadas y a tener oportunidades iguales para desarrollar todas sus potencialidades individuales y también colectivas, comunitarias, ¿no? Entonces, pues, podríamos hablar, eso sería un tema, ¿verdad?, para alguna tertulia un día, lo de las ideologías y los nuevos paradigmas y los nuevos desafíos, ¿no? Y cómo nos ubicamos en términos de pensamiento y de actitud personal en este contexto. Y al mismo tiempo vivimos. Porque yo, por mi parte, yo quiero vivir. Yo quiero nunca perder la capacidad de disfrutar el pedazo de chocolate que me estoy comiendo, ¿no? O de disfrutar la mata de guayaba de mi jardín. O sea, yo tengo que mantener al mismo tiempo una frescura de mi epidermis, de mi sensibilidad hacia la gente y hacia la naturaleza y hacia la vida. O sea, no puedo tampoco vivir en un vórtice de pensamiento. Bueno, pero yo creo que eso es algo a lo que nos enfrentamos todos, porque es inevitable pensar también, ¿no? Exacto. Es un equilibrio. De alguna manera tenemos que buscar un equilibrio. Yo creo mucho que en lo que le dio la iluminación al Buda, cuando el Buda se dio cuenta de que no era muriéndose de hambre total que iba a alcanzar la iluminación, como tampoco era viviendo la riqueza indiferente y ciego al dolor que circundaba y que es también parte de la condición humana. O sea, hay mucho que reflexionar en ese aspecto, pero ustedes están bien profundas, me han encantado las lecturas que han hecho. Digo aquí, creo entrever más de ti en Trinidad que en Ercira, aunque sé que ambas son collage de mujeres estudiantes y revolucionarias de la época. ¿Cómo construiste estos personajes, especialmente el de Ercira y las torturas, y los personales en general del libro, vivencias, lecturas, relatos? Bueno, hay un poco de todo, como les decía, hay investigación, hay observación, hay entrevistas. Por ejemplo, cómo funcionaban esas fuerzas militares, en este caso vinculada con los asesores militares de Estados Unidos, cómo funcionaba en ese tiempo. Recuerden que la República Dominicana, por todo el tema de Cuba, de lo que significaba la Revolución Cubana y de la Guerra Fría, la polaridad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que se unió al mundo entero en una situación
verdad, bastante crítica, porque todo lo de la guerra de Vietnam, el derrocamiento de Bo, todo tiene que ver con esa pugna a muerte entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que como dice un personaje, el personaje de Gilberto Gilbert, en un momento, a todo el que se quería descalificar en la Unión Soviética se le ponía contrarrevolucionario, y a todo el que se quería descalificar en Estados Unidos o en estos países se le ponía la etiqueta de comunista, ¿no? Entonces te llevaban por un camino donde el pensamiento no puede funcionar, toda una maraña de malentendidos y de situaciones que escapan al control de los individuos. Entonces, los personajes, ¿cómo se construyen? Los personajes se van construyendo, los personajes van surgiendo y se van construyendo, van definiendo sus contornos, su psicología, El de Elcira, en el caso mío, influyó mucho que yo, por eso es que le digo, la conjunción de variables, como si me hubieran mandado. En el 2002, a mí me contrataron para hacer un estudio de las estrategias de sobrevivencia de las mujeres en zona de extrema pobreza. Entonces, yo estuve haciendo ese estudio en los bateyes, concretamente en el Batey Isabela, que es el lugar más pobre que yo había visto. Yo ni sabía que había lugares así en República Dominicana. O sea, ahí yo estuve haciendo ese estudio y yo estuve haciendo entrevistas a esas mujeres, entrevistas de profundidad, individuales y en grupo. Entonces, eso me empapó a mí de ese contexto en el que surge el SIDA. O sea, cuando una persona surge en un medio donde ha estado asfixiado, ¿no? Y esa persona luego ve una posibilidad de redención, pues es totalmente lógico que se incline a ser radical, porque es que hay que verlo, por eso que la primera parte se llama las raíces del furor. Es muy fácil analizar viendo cuestiones por contexto político y qué sé yo, pero cuando uno ve en el terreno esas situaciones, a mí eso me marcó mucho, ese estudio a mí me marcó mucho, esa interacción con esa comunidad. Entonces, el personaje del SIDA tiene mucho que ver con ese contexto. Y el personaje de Trinidad, bueno, sí, seguramente tiene más de mí que el SIDA, pero también no puedo decir que es autobiográfico porque ninguno de mis personajes son autobiográficos. O sea, puede ser que tenga elementos de autobiografía, pero luego el personaje se va desarrollando, ¿verdad? Y va creando su propia psicología, su propia realidad. Y algunos personajes, bueno, pues entonces ahí que investigué, entrevisté, por ejemplo, todo el caso de Amaury Germán Aristi, como decía, yo conversé mucho con su madre, con doña Manuelita, hice una conversación larga. Me leí todas las revistas ahora que tenían que ver con todas las informaciones, que yo creo que era una de las fuentes principales. Y así, por ejemplo, con lo de Liborio, pues me leí toda la documentación que pude, del libro de Lusitania Martínez sobre Palmasola, por eso lo menciono. Los escritos de Roberto Casás sobre Palmasola, conversaciones larguísimas con el historiador Orlando Hinoa. Entonces, pues de ahí que cada personaje va configurándose, ¿verdad? Hasta tener vida propia. Muy bien. Al cabo de los años y viendo la evolución de los regímenes de izquierda en los años 70, ¿diría usted que el triunfo de la izquierda en nuestro país, a la sombra y bajo la influencia de los regímenes, habría sido positivo? En la historia no se puede hacer predicciones, pero en las novelas
ustedes pueden ver, pues yo creo que también a mucha gente de izquierda posiblemente la novela no le guste y tampoco le va a gustar a mucha gente que estuvo más vinculada con la represión en la época, porque ahí ustedes pueden ver también todos los conflictos y los dilemas. Ustedes pueden ver lo de la asamblea donde se reúne toda la izquierda, que el CIRA llega a decir, que aunque discutieran 100 años, no se pondrían de acuerdo nunca. La izquierda, uno dice la izquierda, pero la izquierda, ni siquiera ahí en el libro no están toda la izquierda, o sea, porque eso es imposible. Esta es una novela, como digo. En la historia, si el que va a hacer una historia de la izquierda, bueno, que la izquierda tenía muchísimas tendencias en esa época. La izquierda tenía de tendencias que eran simpatizantes del Khmer Rouge, que ahí un poco se caricaturiza en la novela, que son de temer, el terror, lo que hicieron en Camboya, ¿no? O sea, una cosa parecida a lo que hicieron los nazis. Hasta grupos que tenían intelectuales de mucho peso y que tenían una elaboración muy sopesada, pues estaban los que estaban inclinados hacia el régimen de Albania, otros hacia los soviéticos, otros hacia los chinos, otros. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí hay una mínima cartografía de la realidad de la izquierda. Yo estoy viendo todos los comentarios que están haciendo, no lo estoy respondiendo, pero todos son muy interesantes. Y Cristina mencionó que estuvo muy cercana a Amin Abdel Hasbun. Y bueno, pues he estado viendo todos los comentarios que todos me parecen muy interesantes. Ustedes tienen que bajar la cabeza porque estoy viendo comentarios, pero no dejo de escuchar. Nos quedan 2 minutos para terminar el espacio que teníamos dispuesto para las preguntas. Sin embargo, quedan muchas y me parece que son muy interesantes, o sea que tal vez continuemos un poco y ya veremos cuando lleguemos al término de la hora que teníamos dispuesta. Ok. Prometo que voy a ser más breve en la respuesta, pero es que ustedes me sumergen en temas. Bien. Mira, ¿entiende usted que las medidas del movimiento renovador de la UAS fue de beneficio o detrimento para los estudiantes y futuros profesionales salidos de esa universidad? ¿Habría cambiado usted alguna medida de las incluidas en este movimiento? Bueno, yo no conozco todas las medidas, pero de manera global, independiente de la novela, me parece que si hubo un triunfo de la Revolución de Abril de 1965, claro, fue el movimiento renovador de la UAS. Si yo pude estudiar en la UAS, fue por el movimiento renovador de la UAS. Entonces, la UAS cuando yo estudié tenía profesionales extraordinarios. Bueno, la Facultad de Ingeniería en todas las carreras son profesionales extraordinarios los profesores. Entonces, sí, a mí me parece que fue profundamente positivo, un factor de democratización de la sociedad y que dio posibilidad a algo que es fundamental para cualquier sociedad, que fue que jóvenes procedentes del campo, de los barrios, de cualquier extracto, tengan la oportunidad, si quieren estudiar, si tienen la disciplina para estudiar, si están dispuestos a hacerlo, darles oportunidad. Entonces, eso hizo el movimiento renovador. Miren, yo les voy a decir rápido la experiencia mía. Yo no hice ni el cuarto de bachillerato, porque lo hice junto con el tercero, porque tenía muy buenas notas y tomé unos exámenes y tal. Cuando yo entré a la universidad, tenía unas lagunas tremendas, porque también en los pueblos el nivel académico de la educación pública también es mucho
O sea, yo estaba en desventaja. Cuando yo entré al colegio universitario, yo estaba en desventaja en matemáticas, en física, casi en todo estaba en desventaja. El primer semestre me dio muchísimo trabajo y mis notas no fueron altas. Pasé mi materia, pero mis notas no fueron altas. Pero después que yo tenía ya 12 semestres allá, o sea, 2 semestres allá, yo tenía las mejores calificaciones en matemáticas, en filosofía, en biología, en todo. Si a mí me hubieran dado un examen de admisión para entrar, yo no hubiera entrado a la universidad. A mí me dieron la oportunidad de que me nivelara y de que poniendo mi esfuerzo y mi dedicación echara para adelante. Entonces, eso fue lo que hizo el movimiento renovador. Lo que sí yo creo que es que pudo ser distinto es que si después que usted le da la oportunidad, si usted después que da la oportunidad en 1 año o en 2 años, ese estudiante no tiene la disciplina, la dedicación, ¿no? Para eso no debe seguir dando vueltas, porque eso pasaba, por ejemplo, en ingeniería. Había estudiantes en mi misma carrera, había estudiantes que tenían una infinidad de años. Ahí es opcional. Lo importante es que todo el mundo sepa hacer algo bien hecho, bien hecho. Si yo voy a ser mecánico, ser un buen mecánico. No hay necesariamente que ser doctor o ingeniero o químico. Si yo voy a ser ebanista, ser un buen ebanista, eso es lo que yo creo. O sea, el que no está dispuesto a fajarse, no es posible que llegue, como yo me recuerdo que un profesor, bueno, lo dicen charamico, un profesor, un estudiante que le dijo, váyase. En una materia nosotros teníamos bastante dura que se llamaba control de procesos automáticos. Que le dijo, váyase estudiante, que no lo puedo ver más, y luego pone un 70, porque tenía varios semestres. Entonces yo creo que eso tampoco puede ser. O sea, si a ti te dan la oportunidad, suficiente tiempo, y tú no aprovechas la oportunidad, pues tú tampoco debes ir dando vuelta allá. Entonces eso sí pasaba. Que como nosotros, como los estudiantes se oponían a baja estudiantil de ningún tipo, y lo mismo con profesores, que a veces, aunque un profesor no fuera bueno, tampoco se podía tocar un profesor. Yo creo que eso también eso sí afecta la calidad académica y todo. Pero para mí el movimiento renovador fue uno de los triunfos de verdad de la guerra de abril y de la lucha por la democracia. La universidad no podía ser una universidad trujillista con profesores trujillistas, no, tenía que... Y eso hay que celebrar a todos esos profesores y a todos los estudiantes que se hicieron posible el movimiento renovador. Dice Dionisio, que está aquí, profesor de la universidad y futuro candidato a vicerrector, que se necesita un nuevo movimiento renovador en la UAS. Estoy de acuerdo. ¿Cuál ha sido la trayectoria de aquellos jóvenes militantes de los años 70? ¿Han logrado conservar sus ideales y continuar luchando por ellos? ¿O se dejaron vencer por la ambición material, el poder y el bienestar económico? Bueno, pues hay de todos, de todo tipo. Algunos murieron en el camino. Exacto. Algunos murieron en el camino. Otros se convirtieron en lo que odiaban. Se convirtieron en lo que combatían. Por eso hay un refrán, yo no sé si es de los Rosacruces o de quién, pero a mí me encanta, que dice, ten cuidado con los que odias, te puede convertir en eso. Entonces, y muchos otros siguen siendo figuras importantes en la lucha de medioambiental, en los ámbitos académicos, en las organizaciones no gubernamentales, siguen trabajando en los barrios y eso, o sea que sí que hay de todo. Algunos capitularon totalmente y otros se transformaron, otros se adecuaron y algunos tienen el mismo... Me van a matar por eso, pero me encuentro con algunos que hablan igual que si estuviéramos en el 70 todavía. Que sí.
Sí, como si no hubiera pasado nada del 70 hacia acá. Yo creo que son los menos, pero hay figuras muy importantes del mundo del medio ambiente, del mundo académico, de profesionales y de todo, que se forjaron en ese tiempo, en esa fragua. Ok. Pasando balance a este periodo de nuestra historia, movimientos estudiantiles de izquierda, ¿de qué manera entiende usted que se manifiesta su influencia en la evolución y situación actual de nuestro país? Bueno, esa es una pregunta que requiere un panel. Yo no me atrevería a responderla porque puedo ser muy sesgada o unilateral o superficial, ¿no? Pero ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de más de 40 años. En 40 años que han sido del periodo de mayor cambio que ha experimentado la humanidad en un periodo corto. Paso a la otra entonces. ¿Cuál de los asesinados en ese periodo entiende usted que pudieron haber cambiado nuestra historia? ¿En qué sentido? Al margen de sus ideales y convicciones, ¿tenían la capacidad de dirigir el país hacia una dirección de progreso? Bueno, yo particularmente, si me preguntan a mí como Ángela, no como la novelista, yo creo que en ese tiempo hubiese sido como quieran, lo único que hubiera podido llevarnos adelante hubiese sido un acuerdo entre distintas fuerzas, que incluía, por ejemplo, a la encabezada por Juan Bosch, que era una fuerza fundamental, ¿no? Entonces, había muchos grupos, y de hecho un frente común Apagaron a Ángela. No te escuchamos, Ángela. o sea, para seguir adelante y retomar el país del momento en que fue derrocado Juan Bosch. Yo creo que lo que podía llevarnos adelante era un acuerdo de las fuerzas fundamentales que habían luchado contra Trujillo y que estaban contra la tiranía de Trujillo y que tenían distintas propuestas de democracia, de justicia social, de justicia económica, con distintas, ¿verdad? No solamente de la izquierda, estoy hablando también del PRD, del PLD, de la izquierda. Eso hubiese sido lo ideal. Yo creo eso hubiese sido lo ideal. Así se hubiera podido salir adelante. Okay. Esta es una pregunta que hizo Yulisa. Hay en la obra una exploración por la lengua, un deseo de hacer que las palabras suenen como dominicanas. Sin embargo, el nivel del lenguaje fluye entre lo coloquial y lo culto, sin jamás sonar pedante ni cursi. ¿Cómo la autora autoevalúa ese recurso y qué tan importante es para Ángela ese aspecto de su trabajo? Es crucial. Lo del lenguaje es crucial porque, como le decía, una obra, sea un cuento, una novela, un poema, está construido con palabras. Entonces, las palabras, cada palabra, o sea, a veces es un rato detenerse buscando la palabra que va precisamente para eso, para que no parezca una cosa de afectación intelectual, ni parezca una chabacanería, sino que vaya justo lo que requiere. Entonces, realmente el trabajo principal es un trabajo con el lenguaje. Si no, esa misma historia puede contarse en un artículo o en una serie de artículos. Lo que hace la diferencia es el lenguaje y también, naturalmente, los procedimientos literarios. Entonces,
Yo soy muy abierta en el sentido de que creo que un novelista o una novelista tiene que utilizar todos los recursos que le sirvan al propósito de su obra. Todos los recursos de lenguaje, de técnica narrativa, etcétera, ¿no? Y recuérdense que yo tengo una inclinación también por la poesía, que la poesía obliga a uno, la poesía, Octavio Paz decía que era el lenguaje concentrado, la poesía te obliga a pensar la palabra. Una palabra, ¿cuánto dice una palabra? En una palabra está la historia de la humanidad. Está llena de resonancias. Está llena de sueños, de percepciones, de contacto, de todo. O sea, una palabra molesta o endulza, o acuna o agrede, o sacude o inquieta o perturba. Una palabra. Exactamente. Otra pregunta tenemos aquí. ¿Era Sagrario Díaz tan valiente, estoica y aguerrida como Ercira? Sagrario Ercira Díaz murió muy joven y no era, no es exactamente, no tuvo una trayectoria como Ercira Díaz, ¿no? El nombre de ella es un homenaje a ella porque fue una sacrificada. Y a Sagrario Ercira Díaz la mataron precisamente cuando yo debía irme a inscribir a la universidad. No pude irme a inscribir porque ocurrió eso, yo llegando a la capital. Entonces a mí me impactó mucho eso, verla en los brazos de su hermano, ¿verdad? Eso es una imagen histórica inolvidable. Pero era muy joven, ella no tuvo chance de desplegarse en sus potencialidades del tipo que fuesen. Ya. Tengo aquí tengo dos preguntas en el chat, pero que, bueno. Aquí hay una que es de José Rafael Sosa, que pregunta que cuál fue la técnica utilizada para lograr la gama de detalles y la descripción de personalidades. ¿Y a qué se debe que la novela, a pesar de exponer graves errores y excesos de la derecha y la izquierda, nadie haya dicho nada sobre lo que plantea Charamicos? Bueno, buena pregunta. Pero yo no tengo respuesta, habrá que esperar a ver qué pasa. Si se responde con silencio a esta novela, porque eso es posible, es una manera de desconocer lo que cuenta la novela, es que se imponga el silencio a su alrededor. Pero veremos lo que pasa, porque cada obra de alguna manera encuentra su camino. Yo creo eso, ¿no? Y yo he tenido muy buenas reacciones, muy interesantes reacciones con esta novela, que ha también merecido varios ensayos de académicas importantes. Entonces, hola Fernando. Fernando Castillo de mi pueblo, escritor y teatrista de mi pueblo también, igual que Dionisio, que también es poeta. En mi pueblo hay muchos poetas, muchos escritores. Entonces, bueno, vamos a ver lo que pasa con Charamicos. Por ejemplo, yo pensaba que en la universidad esta novela iba a discutirse, iba a leerse mucho, ¿no? En la UAS particularmente. ¿Va a ocurrir eso? Bueno, no sé. Yo creo que la rectora, para empezar, debería leerla. Y porque es una novela que podría llevar a lo que dice Dionisio. Es necesario un nuevo movimiento. ¿Qué significa el movimiento renovador? ¿Y qué ha pasado después? ¿Qué es necesario hacer ahora? Yo creo que esa es una buena pregunta que daría lugar a esta novela. Y sobre las técnicas, José Rafael, que las técnicas también es una gama. No solamente uno usa una técnica, sino que va valiéndose de las técnicas dependiendo de lo que se quiere lograr y dependiendo del desarrollo de la novela. Yo no soy una novelista planificada, o sea, yo no soy la novelista que hace un plan. Hay una novelista planificado
que llenan su casa entera de papelito y de esquema y de mapa y de todo eso. Lo que me guía a mí haciendo una novela es la imaginación. Los personajes van a ir generando, los hechos generan los personajes y los personajes generan los hechos. Y por eso esa novela que es polifónica, que es el tipo de novela que yo prefiero, ¿no? Son muy encantadores todos los comentarios. Yo espero que me los manden escritos, todos esos comentarios y todas las preguntas también, ¿no? Rafael es una gama de técnicas, lo real, lo subjetivo, lo onírico, las mudanzas de narraciones, las mudanzas a veces de tiempos temporales. Todo eso tiene que dar un todo que debe ser armónico, tiene que ser congruente de conjunto. Si no, la técnica no sirve. No funciona. Bueno, Ángela, queremos agradecerte a ti y a todos los participantes. Esperamos tener la oportunidad la dicha de volver a tenerte con nosotros. Y ahora, Yulisa quizás diga algunas palabras. Después de este banquete, de seguro que vamos a soñar con charamicos esta noche. Así como el charamico arde rápido, se extingue rápidamente, así se fue la noche. Y hubiéramos querido que esta noche tuviera 2 o 3 horas más, pero no vamos a abusar de la autora, que debe estar exhausta. No, para nada. Pero por lo menos esperamos que lo hayas disfrutado. Nosotras y nosotros hemos realmente disfrutado mucho esta lectura. Es una lectura que realmente arma o adhiere, nos regala piezas de ese rompecabezas, de esa historia. Quizás no es la historia que fue, pero como pudo haber sido. Y ese silencio se rompe a martillazo, a pura palabra, a pura pluma. Y para eso también sirve la literatura. Agradecemos estas 600 y pico de páginas, tus desvelos, esta noche que todos recordaremos con agrado. Sabemos que estás disfrutando con tu familia en Calgary. Sigue allá con ese frío. Nosotros nos quedamos aquí ahora en este estado de reflexión y desvelo, ¿no? Y pensando en quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Así que en nombre de todas y todos en el grupo, te despedimos con muchísimo cariño y esperando que esta sea otra vez de las muchas. A los que quieran tomarse su foto con su libro, aquí está, ¿verdad? Bueno, pues los que tengamos su libro, vamos a tomarnos nuestra foto. Voy a poner el mío también, ¿eh? Claro. Claro que sí, esta es una foto que nos encanta. Aquí vamos, sonrían. La otra página, un momentico. Ahí va. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángela. Una vez más, pues tú sabes que esta es tu casa. A los invitados que entran por primera vez, pues síganos en Facebook e Instagram, que ahí siempre publicamos, estas tertulias son abiertas y mientras más seamos, más pensamos. Así que un abrazo a todos y muchísimas gracias. Bye. Gracias.